Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos /diagonal aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a. Mi nombre es y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las noticias de farándula, chismes jugosos y por supuesto mucho drama. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde. Un tema que ha hecho que las redes sociales exploten y que todos estemos hablando. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, nuestros queridos Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan el título? Hande Kerem, confesiones a la luz de la luna. Captados en charla íntima. Uf. Solo de decirlo se me eriza la piel. Ya saben, cuando se trata de Hande y Kerem, la expectativa es alta. Desde que trabajaron juntos en la serie Love is in the Air, su química fue eléctrica. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y aunque ellos intentaron mantener su vida personal alejada de los reflectores, la conexión entre ellos era innegable. Y bueno, todos sabemos cómo terminó esa historia, ¿verdad? Un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, con momentos hermosos, viajes, declaraciones, y luego el final. La separación. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aparentemente esas cenizas podrían estar volviendo a arder. Y es que en las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación entre Hande y Kerem han cobrado muchísima fuerza. ¿Y qué alimentó estos rumores? Exacto. Imágenes, vídeos y sobre todo el misterio. Hoy vamos a desentrañar todo lo que se sabe sobre este nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem. Vamos a analizar esas imágenes, a examinar cada detalle, a buscar pistas, a especular, y a divertirnos un poco. ¿Están listos /diagonalas? Porque yo sí. Pero antes de empezar, no quiero que se pierdan nada. Así que si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal. No te pierdas ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni una sola noticia de tus famosos favoritos. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas nada. Suscríbete ahora mismo. Dale al botoncito. Ya. Gracias. Empecemos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿De dónde surge esta ola de especulaciones? Pues bien, todo comenzó con unas fotos que se filtraron a la prensa turca. En estas fotos, se puede ver a Hande y Kerem en una situación, digamos, íntima. Las fotos fueron tomadas aparentemente en algún lugar cerca del mar, tal vez en un balcón o terraza con una vista espectacular. La luz de la luna iluminaba la escena, creando una atmósfera romántica. Ya saben, todo muy de telenovela turca. ¿Qué hacían? Pues aparentemente estaban conversando. Una conversación que parecía bastante profunda. En las fotos se les ve sonriendo, riendo, mirándose a los ojos. Y lo más importante, parecían muy cómodos /diagonalas el uno con el otro. Algo que para los fans de esta pareja fue suficiente para empezar a soñar. Pero, ¿qué sabemos realmente de esta charla íntima? Pues, no mucho. Las fotos no revelan mucho contexto. No se sabe cuándo fueron tomadas exactamente. No se sabe dónde estaban. No se sabe de qué estaban hablando. Pero aquí es donde entra nuestra labor de detectives de la farándula. Vamos a analizar cada detalle. Primero, la ubicación. Las fotos fueron tomadas probablemente en Turquía. Por la arquitectura, por el ambiente, por la vegetación, todo apunta a que es en algún lugar de la costa turca. Algunos fans, los más obsesivos, han intentado identificar el lugar exacto. Han analizado la luz de la luna, las sombras, los edificios que se ven al fondo. Es increíble lo que pueden hacer. Hasta ahora, la ubicación exacta sigue siendo un misterio, pero la hipótesis más fuerte es que fue en Bodrum, una ciudad costera muy popular entre los famosos. Segundo, la vestimenta. Hande en las fotos lleva un vestido ligero, suelto, muy bohemio. Algo perfecto para una noche de verano. Kerem, por su parte, está con una camisa informal, de manga corta. Un look relajado y casual. Nada que sugiera una cita formal, pero tampoco algo que indique que simplemente se encontraron por casualidad. La ropa, en este caso, es un detalle importante porque nos da una idea del ambiente en el que estaban. Tercero, la expresión facial.
Aquí es donde la cosa se pone interesante. La expresión de Hande y Kerem en las fotos es reveladora. Se les ve sonriendo, pero no es una sonrisa forzada, de protocolo. Es una sonrisa genuina, una sonrisa que llega a los ojos. Se les ve relajados a gusto como si estuvieran en su propio mundo. Y sobre todo se les ve mirándose a los ojos con una intensidad que traspasa la pantalla. Cuarto, el lenguaje corporal. Este es otro punto clave. La forma en que se miran, la forma en que se acercan, todo habla. No hay besos ni abrazos, pero sí hay una cercanía física, una intimidad que es difícil de negar. Hay un contacto visual constante. Hay una comunicación no verbal que sugiere algo más que una simple amistad. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues, que algo está pasando. Que Hande y Kerem están en contacto. Que al menos mantienen una buena relación. Que posiblemente están recuperando la confianza. Que quién sabe. La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Solo ellos saben lo que realmente pasó esa noche a la luz de la luna. Pero, ¿qué han dicho ellos al respecto? Pues, como era de esperar, ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Han mantenido un silencio estratégico, lo cual, por cierto, es lo más inteligente que pueden hacer. Sin embargo, el silencio, en este caso, habla por sí solo. Si realmente no hubiera nada, si solo fueran amigos, probablemente ya habrían salido a decir algo. Algo como somos amigos, no hay nada romántico. Pero no lo han hecho. Y ese silencio, amigos míos, alimenta las especulaciones. Además, los rumores no solo se basan en las fotos. En las últimas semanas ha habido otros indicios. Por ejemplo, algunos fans aseguran haber visto a Hande y Kerem juntos en otros lugares. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han publicado supuestas fuentes cercanas, que aseguran que están intentando darle otra oportunidad al amor. Por supuesto, todo esto son rumores. Nada está confirmado. Pero, la combinación de las fotos, el silencio de los protagonistas, y las supuestas informaciones de fuentes cercanas, crea una tormenta perfecta. Una tormenta que ha revuelto el corazón de todos los fans de la pareja. ¿Qué podría estar pasando realmente? Pues, hay varias posibilidades. La primera, la más obvia, es que Hande y Kerem estén intentando retomar su relación. Después de todo, el amor es complicado. A veces las parejas se separan, se dan un tiempo y luego vuelven a intentarlo. Tal vez con el tiempo se han dado cuenta de que se echan de menos, de que el amor que sentían era verdadero, y están dispuestos /a darle otra oportunidad. La segunda posibilidad es que sean simplemente amigos. Tal vez han superado sus diferencias, han sanado las heridas del pasado, y han decidido mantener una relación de amistad. Después de todo, compartieron una experiencia muy intensa, y es normal que quieran mantener una conexión. La tercera posibilidad es que estén planeando algo. Tal vez están trabajando en algún proyecto juntos. O tal vez están preparando alguna sorpresa para sus fans. ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo es impredecible. Y por último, la posibilidad menos romántica, que todo esto sea un montaje. Que alguien esté intentando crear una historia para ganar fama y atención. Aunque honestamente no creo que sea el caso. La química entre Hande y Kerem es innegable. Y las fotos parecen auténticas. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? ¿Creemos que Hande y Kerem están juntos de nuevo? A ver, por favor, déjenme saber lo que piensan ustedes en los comentarios. ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Creen que solo son amigos? ¿Creen que están tramando algo? Quiero leer sus teorías. Por ahora, solo podemos esperar. Esperar a que ellos hablen, a que hagan alguna declaración, a que nos den alguna pista. O simplemente esperar a que el tiempo nos revele la verdad. Pero, mientras tanto, seguiremos soñando. Porque, seamos sinceros, todos queremos que Hande y Kerem sean felices. Y si eso significa que vuelven a estar juntos, pues, bien por ellos. Mientras tanto, no se olviden de seguir las noticias de farándula, de estar atentos /a las redes sociales, y de seguir soñando con el amor. Porque, como dice el dicho, el amor puede surgir en cualquier lugar. Y por cierto, antes de terminar, quiero mencionar algo importante.
En este canal, siempre respetamos la privacidad de los famosos. Sabemos que ellos también tienen derecho a su vida personal. Así que aunque nos encanta hablar de ellos, siempre lo hacemos con respeto y con el objetivo de entretener, no de dañar. Pero bueno, mis queridos /diagonalas amigos /diagonalas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante, intrigante y divertido. Hemos analizado a fondo las fotos, hemos especulado, hemos soñado, y espero que se hayan divertido tanto como yo. Así que, resumiendo, Hande y Kerem, captados en una charla íntima bajo la luz de la luna. Rumores de reconciliación. Análisis de las fotos. Especulaciones. ¿Y la incógnita, están juntos de nuevo? La respuesta, la tenemos que esperar. Ahora, quiero agradecerles a todos /diagonalas por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus comentarios. Me encanta leerlos /diagonalas, me encanta interactuar con ustedes. Son ustedes los que hacen que este canal sea especial. Y ahora, la parte más importante. Si te ha gustado este vídeo, si te ha parecido interesante, si te has divertido, no te olvides de darle me gusta. Dale al dedito para arriba, para que el algoritmo de YouTube sepa que te gustó y le muestre este vídeo a más personas. Comparte este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos los que les guste el chisme de farándula. Y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y no te olvides de dejarme tus comentarios, tus opiniones, tus teorías. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están juntos Hande y Kerem? Déjenmelo saber. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Y nos vemos pronto.